Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar de metabolismo. Yo sé que en el video pasado había dicho que primero íbamos a hablar de renal, de aclaramiento renal. Sin embargo, saquemos primero el tema de metabolismo porque está directamente relacionado con un parámetro que luego vamos a estar viendo en renal, por lo cual es necesario entonces que dejemos claro esta parte. ¿Listo? En metabolismo nosotros no nos vamos a entrar a determinar el tipo de reacción, de cómo se da el ataque, del nucleófilo, etcétera, etcétera, que ya aprendieron en otras clases. No. Entonces, si queremos recordarlo, igual ustedes saben que yo siempre les subo información de todo, ¿vale? Y las reacciones de conjugación lo tienen en el documento que yo siempre les subo en Moodle, ya lo saben. Entonces, ahí pueden encontrar toda la información de cuáles son los tipos principales, igual ahorita los nombramos, para estas reacciones de conjugación. Entonces van a mostrar específicamente algunos ejemplos o el tipo de reacción más común para cada uno de esos conjugaciones de las que estamos hablando, sea glucurónido, sea sulfato, sea glutatión, sean acetilos, etcétera, etcétera, ¿vale? Volviendo entonces acá, principalmente nos vamos a enfocar a las reacciones de fase 1 y de fase 2. Las de fase 1 principalmente van a ser oxidación, hidroxilación, desalquilación, desaminación e hidrólisis. Y las de conjugación, principalmente mediadas por glucurónido, que luego vamos a hablar cuáles son las otras adicionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando acá? Lo que se está buscando acá, aquí tenemos el caso de la aspirina, del ácido acetilsalicílico. Nosotros sabemos que la aspirina es un profármaco, tiene que pasar por hígado, tiene que pasar por esas reacciones de fase 1 para que luego se convierta en salicilato, que realmente esta es la molécula activa, esta es la que tiene un efecto farmacológico. En algunos fármacos, específicamente el principio activo directamente es el que tiene un efecto farmacológico y no necesita pasar por un metabolismo para poder que tenga una actividad. Como estamos diciendo entonces, el caso de la aspirina es particular porque es un profármaco. ¿Listo? Lo importante acá es que obviamente una vez sea mucho más reactivo, esta molécula va a estar disponible para que se le pueda agregar cualquiera de los conjugados y modificar su estructura. Si comparan esta estructura con esta estructura, ¿qué es lo que se está logrando acá? Lo que se está logrando es convertir una molécula relativamente apolar, o obviamente yo sé que aquí tiene unos grupos bastante polares que le da bastante hidrosolubilidad. Sin embargo, cuando ustedes la comparan ya con el grupo glucurónido, esta molécula es muchísimo más polar que esta. Y esto es lo que se está buscando desde un punto de vista fisiológico para poder eliminar el fármaco. Cuando lo estemos viendo en renal, vamos obviamente a tocar este punto otra vez. ¿Listo? Entonces, por definiciones de metabolismo, que es una conversión química o transformación de los fármacos o de las sustancias endógenas en compuestos que son más fáciles de eliminar. Ese es el final del metabolismo como tal. En términos de metabolismo, entonces esas modificaciones pueden producir ya sean metabolitos activos, como vimos el caso de la aspirina, metabolitos inactivos, como para otra gran cantidad de fármacos, pueden ser productos metabólicos con menor o mayor o distinta actividad farmacológica según sea el caso, porque esos ya son muy particulares. Las reacciones de fase 1, ya las vimos ahorita, suelen ser oxidaciones, reducciones, que lo que buscan es que hacer químicamente más activo esa molécula, mientras que las de fase 2 suelen ser reacciones de conjugación, que lo que van a hacer es literalmente inactivar el fármaco. Ojo, no todos los fármacos van a ser metabolizados, muchos fármacos se pueden eliminar de forma inalterada. Inclusive cuando ustedes revisen, estén viendo la parte farmacológica o incluso estén viendo ya en cursos posteriores el análisis de interacciones con otros fármacos, van a darse cuenta que muchísimos se pueden eliminar de forma inalterada, es decir, no hay ninguna enzima que sea afín con ellos y por lo tanto el fármaco tal cual como entró, tal cual se puede eliminar o en un muy buen porcentaje, o la cantidad que se puede obviamente metabolizar es relativamente baja. Vale, entonces, ¿cuáles son esos conjugados más comunes? El ácido glucurónico, los sulfatos, los acetatos, los metilos, el glutatón y algunos aminoácidos. Lo que sucede durante el metabolismo normalmente entonces vas a ver
una inactivación del fármaco, puede producir metabolitos tóxicos, esto es algún ejemplo como la isoniazida. A menudo resultan productos polares muy ionizados y algunos fármacos se pueden eliminar entonces casi sin metabolizar, como lo estábamos mencionando anteriormente. Acá, volviendo a las reacciones de fase 1, estas reacciones son importantes porque las más frecuentes son oxidaciones. Y adivinen cuál es la enzima o la superfamilia, que ustedes ya conocen desde varios semestres atrás, que es la encargada de realizar esto. La superfamilia de la citocromo P450, o como ustedes la llaman también, la CYP450. Entonces son alrededor de unas 100 isoenzimas de este grupo P450 y sus pesos moleculares varían entre 45 a 60 kilodaltons, o lo que es lo mismo 45.000 a 60.000 daltons. Frecuentemente, dos o más de estas isoenzimas pueden catalizar el mismo tipo de reacción, por lo cual se indica o por lo cual se puede suponer que no tienen una alta especificidad. ¿De dónde salen esos nombres para el caso de la citocromo P450? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de absorción y que algunas estaban relacionadas con esa parte metabólica intestinal, que inclusive las vemos por acá? Como la citocromo P3A4, la 2D6, que son unas de las más importantes para los fármacos. ¿De dónde sale este numerito que las identifica? Entonces, hay 13 familias, entonces la primera sigla corresponde a citocromo P450 o la CYP. El número que va del 1 al 13, lo que están indicando son que están compartiendo al menos 40% de los aminoácidos de forma igual, donde dentro de las familias 1, 2 y 3 son las más importantes para el metabolismo de fármacos en humanos. Obviamente están las otras familias que pueden estar involucradas con procesos obviamente propios de nosotros y naturales para alimentos u otro tipo de sustancias, pero en el caso de fármacos de la 1 a la 3 son de las más importantes. Las subfamilias que luego vienen son otras 22 que se da por letras. Aquí ya ellas comparten más del 55% de los aminoácidos, entonces tienen letras A, B, C, D, etcétera, etcétera, que es la segunda letra que obviamente se ve acá. Y las otras 60 isoformas específicas, entonces ya es lo que identifica cada uno, y obviamente con un numerito. Finalmente, dentro de esas, las más importantes para el metabolismo de fármacos son estas que tengo acá listadas, donde inclusive nosotros ya conocemos algunas que hemos visto que inclusive están no solamente en el hígado, sino que pueden estar en otras regiones del cuerpo. ¿Cuáles son esas otras regiones del cuerpo? Ya habíamos dicho, tracto gastrointestinal, particularmente intestino, incluso a veces en músculos se pueden encontrar, etcétera, etcétera. Pero particularmente el mayor porcentaje estamos hablando es de hígado. Y estos son algunos ejemplos de las reacciones de los que les estaba hablando, que igual estas son algunos ejemplos y que las pueden ver en el documento que ya les puse en Moodle para que lo tengan de referencia. Estas son ya algunas de las isoenzimas, estos salen obviamente en el mismo libro, algunos sustratos, inhibidores o inductores. ¿Y por qué se listan de esta manera? Pues obviamente nosotros podemos aprovechar, incluso dar de forma concomitante o de forma simultánea los medicamentos, buscando ya sea la inhibición o la inducción. ¿Por qué? Porque si nosotros damos un fármaco con un fin farmacológico, algunas veces nosotros lo que estamos dando es un segundo fármaco, ya sea para inhibir o ya sea para inducir una enzima, para producir ya sea un menor aclaramiento o un mayor aclaramiento, por ejemplo en un caso de toxicidad. ¿Vale? Obviamente también están importantes y son importantes mencionar los transportadores de membrana. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso en absorción? Pues acá, al igual que en renal, juegan un papel muy importante. ¿Cuál es la diferencia? La disposición de esos transportadores, tanto de los de entrada como de los de salida, tienen una disposición en la membrana tal que lo que están haciendo es favorecer ¿qué? La secreción o la salida de ese tipo de sustancias. Recordemos que estos no son dependientes de ATP
y por lo tanto dependen muchísimo de la expresión. Entonces, ¿cómo así? Pues que obviamente pueden haber diferencias entre grupos poblacionales o entre etnias, de tal manera que eso puede variar un poquito el efecto de esos transportadores sobre los fármacos. Las reacciones ya de fase 2 no son CYP o citocromo P, son conjugaciones. Entonces ya estábamos hablando que puede ser la isoniazida, la procainamida, como algunos ejemplos de fármacos, a partir de una glucuronidación, a partir de la UDP glucuroniltransferasa, que tiene una alta capacidad y es uno de los principales conjugados que se da. El otro importante es una sulfatación por sulfotransferasas, son de menor capacidad. Las N-acetiltransferasas que producen acetilaciones, la capacidad es muy variable, depende de lo que les estaba mencionando ahorita, etnia y otros expresión de ese tipo de enzimas, etcétera, etcétera. Esas tres son las principales. Las otras ya están relacionadas con aminoácidos tipo glicina, taurina o glutatión. En esta tabla simplemente lo que estamos viendo es el tipo de reacción, la enzima, cuáles son los grupos funcionales que están reaccionando para cada uno de ellos y el tipo de mecanismo que obviamente sigue. En este otro es un ejemplo de un libro de farmacología, es nuevamente lo mismo, lo que están dando es algunos ejemplos de enzimas, fármacos asociados, tanto de reacciones de fase 1 como reacciones de fase 2. Si nos vamos ya específicamente a hablar de aclaramiento hepático, relacionándolo con el primer video, donde estábamos interpretando que el aclaramiento entonces estaba relacionando esa extracción, o esa tasa de extracción con ese flujo. Nuevamente acá nos ponen el mismo ejercicio. Tenemos una concentración de entrada, tenemos una concentración de salida y tenemos un flujo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que ya esa limpieza o ese aclaramiento, lo que está sucediendo es que el fármaco, aquí ya lo que se está viendo es un metabolismo. Si vemos estas ecuaciones, son exactamente las mismas ecuaciones que estábamos viendo en el ejemplo del primer video. ¿Cuál es la gran diferencia? Acá, que este metabolismo entonces va a depender de una cinética asociada a la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos que adicionar una constante de disociación o la Km, donde esta es la ecuación que ustedes utilizaban por allá cuando estaban viendo bioquímica y donde es demasiado importante porque obviamente las enzimas pueden ser saturables, así que la ecuación no es lineal, sino que es una ecuación que va a depender muchísimo de la concentración, pero que no sigue una cinética directamente de orden 1. Ojo, una cosa es este metabolismo y otra cosa es la eliminación que vamos a ver, el aclaramiento que vamos a ver desde el punto de vista renal. Entonces, como acá esto sí es enzimático, va a depender muchísimo de esos factores. No vamos a entrar en detalles porque, como les dije, es muy difícil hacer cálculos desde un punto de vista de aclaramiento hepático. ¿Qué es lo que uno tiene en cuenta desde el punto de vista clínico que tiene un efecto literalmente importante al momento de interpretar la información de los fármacos? Que el aclaramiento hepático va a depender de tres factores fundamentales. Uno, unión a proteínas plasmáticas. Ya lo habíamos dicho en clase. Si yo tengo un fármaco unido a proteínas plasmáticas, ¿qué va a pasar con ese fármaco? Nada, literalmente nada. Solamente el fármaco libre es el que se puede metabolizar, es el que se puede eliminar, es el que se puede ir hacia otros tejidos o el que puede atravesar membranas. Si ese fármaco está unido a proteínas plasmáticas, ahí se va a quedar. ¿Dónde es ese ahí? Pues efectivamente estamos hablando de sangre. El segundo parámetro es el aclaramiento intrínseco, que va muy de la mano con el tercer parámetro, que es el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque es que la unión de estos dos parámetros van a dar a estos que son los que necesitamos aprendernos o los que necesitamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque me van a hablar que algunos fármacos tienen aclaramiento no restrictivo y otros aclaramiento restrictivo. ¿Esto sí tiene funcionalidad? Claro, totalmente. Inclusive para muchísimos fármacos lo que te dicen, ese fármaco tiene un aclaramiento restrictivo, pero ¿qué quiere decir un aclaramiento restrictivo o no restrictivo? Entonces devolvámonos nuevamente para aclaramiento intrínseco.
El aclaramiento intrínseco es la capacidad inherente de las enzimas, en este caso estamos hablando del hígado, para metabolizar un fármaco como tal. Voy a ponerles el siguiente ejemplo. Imagínense la comida que más les guste. Me voy a inventar algo en este caso, qué sé yo, digamos que algo que nadie rechace, o la mayoría por lo menos. Si a usted le gusta, qué sé yo, los dulces tipo chocolates, o la pizza, o la hamburguesa, o sushi, en fin, imagínense el alimento que quieran, el que más les guste. Estamos suponiendo que como su afinidad o la capacidad para que a usted le guste eso es tan alta, o lo que usted o es tan ávido de tal manera que cuando usted ve ese alimento lo que quiere hacer es comérselo. Literalmente, tal cual se puede manejar con el aclaramiento intrínseco y las enzimas. Literalmente es esa capacidad que va a tener la enzima para metabolizar ese fármaco. Del lado contrario, imagínese lo siguiente: un alimento que a usted no le guste, pero literalmente nada, el que sea, téngalo presente. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta, yo odio la cebolla cruda. Ojo, solamente la cebolla cruda. Por más cebolla que a mí me pongan, a mí no me van a dar ganas de comerme eso. El aclaramiento intrínseco en este caso, ¿cómo sería? Bajo. Ahora hablemos del flujo sanguíneo y luego mezclamos estos dos factores. Dice que a mayor flujo, menor tiempo para metabolizar un medicamento, un fármaco, en este caso. ¿Por qué? Pues porque obviamente al aumentar el flujo, pues no va a tener tiempo suficiente para que ese fármaco obviamente pueda acceder a esa enzima y por ende entonces no va a metabolizarse. Cuando yo estoy hablando entonces específicamente de aclaramiento no restrictivo, dice que tiene una alta extracción. ¿Por qué? Porque tiene un alto aclaramiento intrínseco y es flujo dependiente. Nuevamente imaginemos el siguiente caso. Estamos en el salón de clases, en el que siempre estamos en la universidad, y estamos nosotros en el salón. Ustedes van a hacer las enzimas, o todos nosotros vamos a hacer las enzimas, y como se han dado cuenta cuando hacen eventos en la universidad, pues hay unos buffets o hay unos tipos de servicios que se prestan de tal manera que van entrando con unos carritos y con comida. ¿Se acuerdan de la comida de la que estábamos hablando ahorita, de la que más le gusta? Pues sigamos con ese ejemplo. Tiene usted la comida que más le gusta. Por la puerta, esos carritos de comida lo van a entrar obviamente personas. Y en la medida que entre comida, por más carritos que entre, usted va a seguir comiendo porque a usted le encanta esa comida. Sea la que le guste, la que usted pensó hace un momento. ¿Listo? Entonces, por más que entre, usted va a comer. Es decir, tiene un alto aclaramiento intrínseco. Y la cantidad de carritos que van entrando es el flujo. Por lo tanto, es flujo dependiente. ¿Cómo así? Si entran demasiados carritos con comida, entonces aumenta o disminuye el aclaramiento, que en este caso estamos dando el efecto del aclaramiento como el hecho de que nosotros nos estamos comiendo lo que está entrando. Entonces, nuevamente, un alto aclaramiento intrínseco y un flujo, si aumenta o disminuye, entonces lo que va a hacer es aumentar o disminuir ese aclaramiento. Por lo tanto, se dice que estos fármacos que tienen un aclaramiento no restrictivo tienen una alta extracción desde un punto de vista enzimático. En el caso contrario, el aclaramiento restrictivo dice que tiene una baja extracción, es decir, no me gusta lo que va a entrar por ahí. El mismo caso, los carritos entrando son el flujo, la cantidad de carritos, y lo que hay ahí en esos carritos de comida es algo que no me gusta, es decir, bajo aclaramiento intrínseco. Es decir, por más carritos que entren, sean muchos, o sea uno, o sea dos, yo no voy a querer comerme esa cebolla cruda ahí que está horrible y que definitivamente no la voy a ni oler. Por lo tanto, es flujo independiente. Por más carritos que yo no voy a tener ningún tipo de relación con esa comida. Igualmente sucede con las enzimas. Por más que aumente o disminuya el flujo, entonces es flujo independiente. Aclaramiento restrictivo, bajo aclaramiento intrínseco, es flujo independiente. ¿Vale? Ahora sí, nos vemos en el siguiente capítulo o en el siguiente video con aclaramiento renal.